Bienvenidos a Capilla de Fe. Es un privilegio para un servidor, Arturo Quintero, estar con ustedes en este momento especial. Antes de comenzar con nuestro tema en esta hora, vamos a inclinar nuestros rostros para tener una palabra de oración. Te agradecemos, nuestro Señor, por la oportunidad que nos das como tus hijos de encontrarnos contigo en esta hora. Bendícenos, permite que tu palabra resplandezca en nuestros corazones y que sus enseñanzas las podamos utilizar como fortaleza en nuestra propia vida. Sé nuestro principal invitado en esta hora, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las principales visiones de la palabra del Señor se encuentra en Apocalipsis capítulo 12. No vamos a leerla completamente, solamente vamos a recordar a ese dragón bermejo que se encuentra delante de una mujer a fin de comerse al hijo de esta mujer cuando éste nazca. Una de las principales preguntas a las cuales me he enfrentado en el ministerio es ¿por qué razón el Señor Jesús no se quedó con nosotros? Tal vez lo primero que vamos a hacer en esta hora, debido al tiempo que tenemos en este programa, es que vamos a ir juntos al libro más antiguo de la palabra del Señor, que es el libro de Job. Pero antes de leer algunos de estos versículos claves, déjame decirte que Job es uno de los personajes más importantes de la Escritura. No tanto porque fuera la persona más rica de su época, sino porque en la época de Job ocurrió un suceso muy importante. La Biblia nos dice que Job era una de las personas más ricas que existían en aquella época. Tenía una hacienda que incluía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y dice la palabra del Señor que era ese varón más grande que todos los orientales en aquella época. Lo cual nos lleva a pensar que solamente con ese dinero él podría ser una persona orgullosa. El Señor Jesús en cierta ocasión, hablando acerca de los ricos, dijo que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, la misma Escritura nos dice acerca de este gran personaje, este gran patriarca, que él no solamente era rico, sino que también era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dentro de sus cosas que tenía en la tierra, tenía una hermosa familia que incluía 10 hijos. Y en la época de Job ocurrió un evento muy importante al cual quiero llamar la atención. Vamos a leerlo, se encuentra registrado en el libro de Job, capítulo 1 y el versículo 6. Y dice así: y un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, y entre los cuales vino también Satanás. Quiero llamar la atención de ustedes a este versículo en particular, el versículo 6, porque nos dice que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Jehová. Recordemos que nosotros también somos hijos de Dios. Muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nosotros también somos hijos de Dios. Sin embargo, nosotros no podemos hacer un viaje y presentarnos delante de Jehová a donde Él vive. El apóstol San Pablo nos informa que Dios vive en un lugar que se llama el tercer cielo. ¿En dónde se encuentra el tercer cielo? Bueno, si conocemos como el primer cielo, este cielo donde nosotros vivimos, donde se encuentra la atmósfera, donde están las nubes, la capa de ozono, eso sería el primer cielo. El segundo cielo sería nuestra galaxia, donde se encuentran todas las estrellas, y obviamente todo lo que podemos ver en la noche, una noche estrellada. El tercer cielo tendríamos que pasar a través de la constelación de Orión, donde se encuentra la puerta, eso está al oriente, y tendríamos que viajar hacia el norte. Solamente para llegar a la puerta del tercer cielo tendremos que viajar aproximadamente 320 años a la velocidad de la luz. Así que estos hijos de Dios no pueden ser seres humanos. De hecho, la palabra de Dios nos habla y nos dice claramente que los que vinieron, entre ellos incluso llegó Satanás. Nosotros sabemos que Satanás no es un ser humano, él vive aquí en el planeta Tierra, sin embargo, él tiene ciencia y conocimientos que nosotros no tenemos y él viene a presentarse delante de Jehová. Ahora, déjenme llamar la atención acerca de esta reunión en particular, porque esta reunión también la podemos encontrar en otros versículos de la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 12 y vamos a leer los versículos 22 y 23. Hebreos capítulo 12, versículos 22 y 23 nos van a informar al respecto. Y dice así: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. La palabra que habla en este versículo, hablando acerca de la congregación de los santos, es la palabra griega eclesía,
que quiere decir realmente asamblea solemne, una reunión, una congregación. Lo que nos está sugiriendo es que en el cielo hay una asamblea de millares de ángeles. Miles y miles de ángeles se reúnen en asamblea en ese lugar. Y no solamente ellos, sino que también aparece un grupo de personas que la Biblia mencionó como primogénitos. Para nosotros la palabra primogénito se refiere regularmente a la persona que nace primero en una familia. Sin embargo, en la palabra de Dios vamos a encontrar que no regularmente no era así, sino que más bien se le daba el nombre del primogénito al que nacía primero dentro de una familia. No era así regularmente, sino al que era el representante familiar. Muchos casos en la Biblia, por ejemplo el caso de Jacob, que no fue el primer hijo. Recuerden que su hermano era el primer hijo, sin embargo él tuvo el derecho de la primogenitura porque él fue el representante familiar. De los mismos hijos de Jacob, que más tarde se va a llamar Israel, encontramos a un grupo de personas, 12 hijos exactamente, de los cuales él tomó a uno de ellos para ser el representante familiar. Y estoy hablando de Judá, que era el tercer hijo. Judá vino a ser el representante familiar. De los hijos de Judá ocurrió lo mismo, con el caso de Fares. Fares, no siendo el mayor, vino a ser el representante familiar. Más adelante en la historia encontramos a Isaí con sus hijos. El menor de sus hijos, en este caso David, el famoso rey David, vino a ser el representante familiar o vino a ser el primogénito de la familia de Isaí. De los hijos de David mismo, encontramos a Salomón. Salomón vino a ser el representante familiar o el primogénito de la familia, no siendo el mayor, habiendo otros hermanos mayores que él. Y él vino a ser escogido como ser el primogénito de su familia. Por lo tanto, ¿qué quiere decir ser el primogénito? Ser el primogénito quiere decir que eres el representante familiar, eres el número uno. De hecho, la palabra griega que aparece en el libro de Hebreos es la palabra protótocos. Déjenme explicarles por un momento acerca de esta palabra protótocos. De esta palabra se deriva la palabra prototipo. Un prototipo, por ejemplo, de un auto, es el primero en su género. De ese carro van a salir muchos carros iguales a ese carro. Automáticamente nosotros podemos ver que el prototipo de los seres humanos en un origen debería haber sido Adán. Adán fue el primer ser humano en ser creado y de él íbamos a salir todos los seres humanos que hoy existimos. Él era el primogénito de esta tierra. Esta reunión que se encuentra en el cielo es una reunión de primogénitos, una reunión, digamos así, de Adanes, una reunión de jefes, una reunión de representantes. ¿De qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de una cámara de representantes del universo que se encuentra en un lugar que se llama el Monte de Sión. Fue con lo que leímos hace un momento en el libro de Hebreos, el capítulo 12. Os habéis acercado al Monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la congregación o a la asamblea de ángeles. Y no solamente de ángeles, sino también de primogénitos. Veamos otro versículo al respecto, y este se encuentra en Salmos 48, 1 y 2. Abramos nuestra Biblia por un momento, porque es muy importante que meditemos en estos versículos. Salmos 48, versículos 1 y 2, y vamos a leerlo en nuestras Biblias. Dice ahí: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Quiero llamar su atención, obviamente, a lo que acabamos de leer en este pasaje de la palabra de Dios, que nos dice en su santo monte. Realmente lo que encontramos aquí, la palabra hebrea original es la palabra Armoed. Nuestra traducción castellana realmente puede variar. En algunas versiones van a encontrar su santo monte, en otras versiones van a encontrar el monte del santuario, el monte del tabernáculo, dependiendo cuál sea la versión que tú tienes en mano. Realmente nosotros podemos entender que en este lugar, en el monte de Sión, se encuentra el santuario del cual se derivan muchas de las doctrinas de nuestra iglesia adventista. Ahí está el santuario. Por eso es que muchas veces en el libro de Números vas a encontrar que al santuario se le denominaba el tabernáculo de la reunión. Es curioso que al santuario se le llamara la reunión, porque al santuario solamente entraban los sacerdotes, pero allí encontramos una reunión. La reunión evidentemente no de humanos, sino de ángeles y de primogénitos. Por eso es que en el santuario tú vas a encontrar ángeles en todas las paredes bordados, dando a entender que en ese lugar entraban todos los representantes del universo. Tal vez debemos leer un versículo todavía más, que se encuentra en el Salmo 50, versículos 2 y versículo 4. Vamos a leerlo en la palabra de Dios para que tengamos una idea de lo que el Señor hace allí en el monte de Sión.
Salmo 50, versículos 2 y versículo 4. Y dice así: de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. ¿Qué hace? Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Nosotros podemos encontrar que allí en el monte de Sión Dios convoca a los cielos de arriba, los manda a traer a todos los habitantes de los cielos, los reúne en este lugar que se llama el monte de Sión. Eso es exactamente lo que ocurrió en la época de Job. Lo que tenemos en la época de Job es una reunión, una asamblea. Todos los representantes del universo llegan a ese lugar. Por eso entonces podemos comprender la pregunta de Dios cuando Satanás entra en esa asamblea. Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Es un poco extraño que Dios le pregunte a una persona de dónde vienes, sabiendo que Dios sabe todo acerca de las personas. Dios sabía de dónde viene Satanás. Sin embargo, esta pregunta la podemos entender porque esa reunión, esa asamblea, esa congregación era una asamblea de representantes, de príncipes, de gobernadores, de reyes, de sacerdotes. Automáticamente lo que Dios estaba preguntando a Satanás en ese momento era: tú, ¿de dónde eres representante? ¿A quién representas? ¿Por qué estás aquí? Solamente el representante de tal planeta, el representante de tal mundo puede entrar en esta asamblea. ¿Tú de dónde vienes? Por eso es que Satanás respondió de esa manera: yo vengo de rodear el mundo, de andar por él, dando a entender que él era el representante de nuestro planeta, el planeta Tierra. Pensemos por un momento. Aunque no nos gusta la idea de que Satanás entre en una asamblea para representar a los humanos, siendo que él no es humano, debemos de reconocer que a causa de la caída nosotros logramos o hicimos que Satanás se convirtiera en el representante de la raza humana. Él es el líder de los rebeldes, él es el líder de la rebelión. Y cuando este planeta, nuestro planeta, se unió a la rebelión, Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo. Por eso es que después el Señor Jesús le va a llamar: viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Es así que nosotros podemos entender ahora que Satanás se presenta en ese lugar para representarnos. ¿Qué es lo que está haciendo Satanás en ese lugar? Más adelante, el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, nos va a decir que Satanás se presenta en ese lugar para acusarnos. Dice la palabra del Señor: el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aparentemente Satanás se presentaba en ese lugar para estorbar, para obstaculizar, para estar poniendo problemas y todo tipo de dificultades. Es allí donde surge la figura de Job. En medio de estas acusaciones de nuestro enemigo, el Señor trae a Job a colación y lo menciona. Y dice: ¿acaso no has visto a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal? Por eso es que nos envía al libro de Job. Dios, en medio de una asamblea de representantes, millones de millones ahí reunidos, miles y miles de ángeles reunidos, el Señor trae a colación a uno de sus siervos que se encuentra en la tierra. Y la razón por la que lo hace es porque Satanás está acusando a los seres humanos. Está diciendo cosas terribles acerca de los humanos y Dios lo detiene. Dice: es cierto, en la tierra hay personas pecadoras, hay cosas horribles que se hacen en él. Sin embargo, hay personas santas, como Job, una persona temerosa de Dios, apartada del mal. ¿Por qué no hablas de él? ¿Por qué no lo presentas delante de la asamblea? Tal vez deberías hacerlo para que todos los que estamos aquí tengamos una imagen justa, una versión justa de lo que está pasando en la tierra. Entonces Satanás acusa a Job y dice: no, ¿cómo no te va a temer? Es un convenenciero, le has dado bendición, le has protegido, has puesto un cerco de ángeles y míralo, es la persona más rica que existe. Las acusaciones de Satanás llegan a los oídos de todos los asistentes a la asamblea al monte de Sión. Y tú puedes imaginarte por un momento las personas viendo, cambiando su mirada de Satanás y poniéndolas en Dios. Tú puedes ver a los seres del universo con esa duda todavía en su corazón acerca de Job. Por eso es que Dios le permite a Satanás atacar a Job. Y tú vas a encontrar en la historia de este gran personaje cómo fue destruido. En un solo día perdió sus ganados, perdió sus casas, perdió sus tierras, perdió sus riquezas, y no solamente eso, sino que también murieron sus hijos. Y es increíble pensar en esta persona, porque cualquiera de nosotros habríamos prácticamente caído en la desesperación y nos habríamos enojado con Dios por lo que ocurrió en la vida de este gran personaje. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que este hombre, lleno de fe, puso ceniza sobre su cabeza y arrodillado adoró a Dios y dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Los días pasaron y el silencio de Dios se hacía evidente. Muchas veces nos pasa a nosotros, tal vez te ha pasado a ti,
cuando vienen pruebas, tal vez cuando murió alguno de tus seres queridos, tal vez cuando perdiste tu trabajo o entraste en algún problema en esta tierra. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, pero tal vez algunas de esas circunstancias terribles llegaron a tu vida, tal vez eso ocurrió en tu vida. Y es el momento en el que a veces nos preguntamos por qué y queremos que Dios nos dé respuestas. Eso fue exactamente lo que pasó en la vida de Job. Job miraba al cielo y le preguntaba a Dios, ¿dónde estás? Y tú puedes encontrar una serie de preguntas en la vida de Job. La palabra de Dios nos dice que se volvieron a reunir nuevamente los hijos de Dios, otra reunión en ese mismo monte de Sión, en ese mismo tabernáculo, ahí mismo en el santuario. En Job capítulo 2, versículo 1, podemos encontrar este versículo y vamos a leerlo. Dice Job capítulo 2, versículo 1, y si lo leemos en nuestra palabra de Dios, dice así: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino otra vez entre ellos para presentarse delante de Jehová. Una vez más podemos encontrar a Satanás viniendo para presentarse delante de Jehová. Una vez más encontramos a Satanás en esa asamblea. Y una vez más Satanás se pone de pie y comienza a acusar a todos los seres humanos, diciendo cosas terribles acerca de los que vivimos en esta tierra. Y otra vez el Señor lo detiene, y otra vez Dios interviene y le dice, una vez más Dios le pregunta: ¿no has visto a mi siervo Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios? La vez pasada tú acusaste a Job, dijiste que Job me temía porque era un convenenciero, porque le convenía solamente, y lo arruinamos sin causa, destruimos todo lo que tenía. Pero míralo, y es ahí el momento, en el mar de cristal aparece la figura de Job delante de todos los asistentes a la asamblea, como una pantalla gigantesca. Todos pueden contemplar a este gran hombre del Señor poniéndose de rodillas, adorando al Señor a pesar de que ha perdido todo. Los seres del universo están realmente maravillados ante lo que Job está haciendo. Job es un espectáculo al universo. Y en ese momento viene la pregunta a Lucifer: ¿por qué no hablas de él? ¿Por qué no lo presentas delante de la asamblea? Y en este momento Satanás presenta uno de sus más grandes argumentos: piel por piel. Todo dará el hombre por su piel. No hay nada que el ser humano no haga por su propia piel. Tócalo. Los seres humanos no somos capaces de soportar. Cuando nos enfermamos, cuando tenemos dolor, cuando tenemos un problema físico, es el momento cuando entonces blasfemamos a Dios. Y eso es exactamente lo que dice la palabra de Dios que Satanás esperaba que Job hiciera. Dios dice: está bien, puedes tocarlo, pero no le quites su vida. Satanás regresa a este planeta y encontramos en la palabra de Dios que Job se enferma de una enfermedad terrible. Comienzan a salirle llagas por todo el cuerpo y tiene que estarse rascando con una teja día y noche. Es algo terrible de hacer. Sin embargo, Job se mantiene fiel a Dios. Y es aquí el punto en el que quiero llamar tu atención. Satanás quitó todas sus riquezas, quitó sus casas, quitó prácticamente todo lo que tenía en esta tierra y mató a sus hijos. Sin embargo, no quitó a su mujer. Y la razón por la que lo hizo es porque le convenía más que esta mujer estuviese viva antes que estuviese muerta. Realmente le servía más viva que muerta. A veces ocurre lo mismo en la iglesia. Dios permite que haya personas en la iglesia que le conviene más a Satanás que estén en la iglesia que a Dios, y por eso ellos permanecen en la iglesia. Sin embargo, no debemos enojarnos con esta mujer, porque esta mujer lo ha perdido todo también. Es terrible lo que ha ocurrido en su vida. Sin embargo, dadas las circunstancias, esta mujer se convierte en un instrumento útil en las manos de Satanás. Comienza a ejercer su presión sobre el siervo de Dios, sobre el patriarca. La idea es hacer que el patriarca se enoje con Dios y le reclame por todo lo que ha ocurrido en su vida. Sin embargo, cuando esta mujer le dice: ¿todavía retienes tu santidad? ¿Todavía temes a Dios? Maldice a Dios y muérete. Maldícelo ya, olvídate. Dios es malo contigo. Dios ha permitido que vengan todos estos desastres a tu vida. Enójate con Dios de una vez. Dios tiene la culpa. ¿Cómo puedes decir que Dios es amor cuando Dios te ha hecho todo este daño? Sin embargo, Job responde a su mujer: solamente cuando recibimos las cosas buenas vamos a temer a Jehová, y cuando recibimos las cosas malas no hemos de temer a Jehová. Ese es el punto maravilloso en esta historia. Y queridos hermanos, nosotros podemos pensar que la respuesta de Job viene a ser exactamente la respuesta para nosotros en el tiempo en el que vivimos. No debemos temer a Dios solamente cuando nos va bien. Cuando nos vienen las cosas malas es el momento en el que de veras se necesita o se debe confiar en Dios. Es fácil confiar en Dios cuando todo va bien, pero cuando las cosas vienen malas, entonces comenzamos a dudar del amor de Dios y del cuidado por nosotros. Pero ese es exactamente el meollo de la fe. Job da en el clavo, él acierta.
Job dice, solamente hemos de recibir el bien de Dios y el mal no lo hemos de recibir. Recordemos que estamos en un mundo de pecado, en un mundo corrupto, en un mundo lleno de problemas. Dios tiene que permitir que el mal exista, y al existir el mal existe el sufrimiento. Esa es la paga del pecado. La paga del pecado es sufrimiento, es dolor y finalmente es muerte. Lo cierto es que Job está harto de la vida. Vienen después 4 amigos, o no podemos llamarle amigos, sino visitantes, a encontrarse con Job, y estas personas ejercen una presión todavía mayor sobre el patriarca. La Biblia nos dice que el patriarca aguantó prácticamente su presión. Y llega un momento en el que Job comienza a exclamar acerca de su vida. Maldito el día en que nací, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, mejor hubiese sido un abortivo. Y es el momento en que tú puedes leer en el libro de Job a un hombre que está sufriendo, a un hombre que está viviendo una vida terrible, a un hombre que está batallando para existir, que está con dolores de parto, que tiene problemas, que tiene dificultades. Sus expresiones, ¿quién me diese que yo platicara con Dios? Yo le preguntaría y él me contestaría. Te revelan una persona que está luchando consigo mismo, pero que aún así, dentro de su desesperación, sigue confiando en Dios. Él dice, aunque me mate, aunque Dios me mate, voy a esperar en Él, porque yo sé que mi Redentor vive, y aún después de deshecha hasta mi piel, yo he de ver en mi carne a Dios, y mis ojos le verán por mí mismo y no otros. Así que Job se afianza en la promesa de que Dios lo va a salvar, de que Dios de alguna manera ha permitido que todo esto ocurra. Él no entiende por qué. ¿Quién me diese, dice él, que Dios hablara conmigo? Yo le preguntaría y él me explicaría. Y llega el momento en el libro de Job donde Dios se aparece en un torbellino. En Job 38 y 39 vas a encontrar ahí a Dios apareciéndose en un torbellino y hablando con Job. Y la respuesta de Dios para Job es una respuesta para todos los que sufrimos en este tiempo. Viene una serie de preguntas que Dios hace a Job. Una serie de preguntas de cosas de la tierra. Dios le dice, mira, ¿quieres que yo te responda? ¿Quieres saber por qué te está pasando todo esto, Job? Bueno, ponte de pie como un varón valiente y te voy a hacer una serie de preguntas. Yo te voy a preguntar y tú me vas a responder a mí. Dime, ¿dónde estabas tú cuando yo hice este mundo? Y Dios comienza a preguntarle, ¿tú conoces el lugar de las tinieblas? ¿Conoces el lugar de la luz? Dios comienza a hablarle acerca de los insectos, comienza a hablarle acerca del espacio, de los astros, de las estrellas, de la creación, de cosas maravillosas. Y yo te pregunto a ti, querido hermano, si me estás escuchando en esta hora, por un momento trata de entender algunas de las maravillas de la naturaleza. ¿Cómo hace Dios para que de una semilla pueda salir un tremendo árbol? ¿Cómo hace Dios para que de una semilla pequeñita salga una fábrica maravillosa como las plantas? ¿Cómo? ¿Cómo es que se forma esto de una manera maravillosa? ¿Cómo hace el Señor para que de una célula nazca de pronto y vaya creciendo un hermoso bebé con todas las partes, uñas, manos, ojos, oídos, cuerpito y va creciendo? ¿Cómo puede hacer el Señor hacer una cosa semejante? ¿Cómo puede hacer el Señor para que las hormigas sepan que va a llover? ¿Cómo puede hacer el Señor para que una mariposa monarca, por ejemplo, que nació en Canadá, allá en un pino, haga un viaje cruzando todo Estados Unidos hasta Angangueo, Michoacán, en México, al mismo árbol, la misma rama donde su abuelo puso a su papá? ¿Cómo hace eso el Señor? ¿Cómo es el Señor para que las aves sepan a dónde migrar? Y es ahí donde las maravillas de la naturaleza que el Señor presenta delante de Job, tú puedes ver a Job maravillado, diciendo, Señor, yo no entiendo, soy un niño, yo no sé por qué, cómo puede ocurrir todo esto. Y el Señor entonces le dice a Job, mira Job, ¿cómo es que las cosas que tú ves todos los días, cómo es que las cosas que tú puedes contemplar todos los días, cosas como los niños, las plantas, las semillas, los insectos, tú no las entiendes aun cuando tú las puedes ver? ¿Cómo es entonces que quieres entender algo que tiene que ver con el cielo, con una asamblea de representantes en la que nunca has estado? ¿Cómo quieres que yo te explique asuntos que tú nunca has visto? Si no entiendes lo que ves, ¿cómo quieres que yo te explique cosas que no puedes ver? Lo que tú tienes que hacer, Job, es creer en mí. Tú tienes que confiar en mí. Así como yo me encargo de las plantas, así como yo me encargo del espacio, así como yo me encargo del universo, yo me encargo de los astros, de la luna, de las estrellas, de la oscuridad, de la noche, así como yo me encargo de la naturaleza. Tú tienes que confiar en mí. Tú confía en mí. Así como yo me encargo de eso, yo te voy a salvar a ti. Yo te voy a salvar a ti. Bueno, después de esa plática, el Señor restaura a Job y el resto de la historia la puedes encontrar allí. Dios tiene algo que hacer. Él tiene que salvarnos. Él tiene que evitar que esto que le pasó a Job ocurra. Y tenemos un problema. Tenemos un representante malvado ahí en el cielo. Alguien que está poniendo un montón de problemas. Dios tiene que sacarlo de la asamblea. Dios tiene que conseguir un nuevo representante para la tierra. Y de eso se trata esta historia. Dios consigue un nuevo representante. ¿Y sabes quién es ese representante? Alguien vino a este mundo como un bebé. Alguien vino a este mundo a nacer como uno de nosotros. Y estoy hablando del Señor Jesús. El Señor Jesús vino a este mundo
El Señor Jesús nació como uno de nosotros, Él vivió en esta tierra como un ser humano y el Señor Jesús se convierte en el nuevo representante de los seres humanos. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, venció a Satanás, fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. El Señor Jesús recupera los títulos de propiedad de este planeta. Y tú lo vas a encontrar en Daniel capítulo 7, perdón, en San Juan 14, del 1 al 3. Vamos a leerlo en la palabra del Señor. Si tenemos tiempo de hacerlo rápidamente. San Juan 14, del 1 al 3. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros podemos encontrar que el Señor Jesús está yendo a ese lugar, a la asamblea, a hablar bien de nosotros, a preparar lugar para nosotros. Lo mismo podemos encontrar cuando leemos la Biblia, ya sea en Daniel 7:13, vas a encontrar al Señor Jesús entrando en la asamblea de representantes. Están los millones de millones ahí reunidos y es el momento cuando uno de nosotros, un hijo de hombre, entra en la asamblea para ser nuestro representante. El Señor Jesús tuvo que irse al cielo, no se quedó con nosotros porque Él tenía que entrar en esa asamblea como nuestro nuevo representante ante el universo. Y Él viene a preparar lugar para nosotros. Y no solamente a preparar lugar para nosotros, sino también a ser un gran abogado. Todos los que se anotan en el libro de la vida, todos los que vienen al Señor Jesús, pueden aspirar ahora a tener una visa, un pasaporte para poder entrar en todos esos universos, todos estos mundos de los representantes de esta asamblea. Yo creo que en este momento podemos nosotros también agradecerle al Señor Jesús a través de una palabra de oración y decirle al Señor Jesús cuán agradecidos estamos con Él por este maravilloso regalo que nos ha hecho al convertirse en nuestro nuevo representante. Oremos. Te agradecemos, nuestro Dios, porque a pesar de que somos pecadores, no nos abandonaste a nuestra miseria, sino que enviaste a nuestro Señor Jesucristo para convertirse en el nuevo representante de los seres humanos en el monte de Sión, ante la cámara de representantes del universo. Así que hoy, Señor, consagramos nuestros corazones a ti. Te alabamos y te adoramos y te pedimos que obres un milagro en nosotros y nos prepares para que muy pronto, cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, tengamos nosotros también listos esas visas y pasaportes que Él ha preparado para nosotros. Bendícenos en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de nuestro representante, el Señor Jesucristo. Amén.